San Mateo capítulo 9, vamos a leer del verso 2 al 8. Amén. Hoy vamos a hablar del perdón. ¿Cuándo necesitamos el perdón? Cuando hemos pecado, ¿cierto? Entonces vamos a hablar también del pecado. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 9, verso 2 al 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Este texto de la palabra del Señor nos habla de una historia. Es muy bonito ver las historias bíblicas y sobre todo esas historias en las que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo actuar, ¿cierto? Porque ahí podemos comprender mejor cuál es como ese sentir de Cristo, ¿sí? Para nosotros ser cristianos. Y la palabra del Señor nos presenta una situación, un paralítico, gracias hermano, un paralítico. Este paralítico estaba enfermo, pero él no estaba enfermo porque era un paralítico, es decir, no era por una enfermedad. Él estaba enfermo por el pecado, ¿cierto? Y el Señor se aprovecha de esta situación para presentarle a todos los seres humanos que Él tenía tal potestad, ¿sí? Y eso fue lo que maravilló a la gente, que antes no había esa posibilidad, pero ahora con Cristo había la posibilidad del perdón, ¿sí? Ya no era una expiación, ya no era cubrir el pecado, sino era perdonar el pecado, quitar el pecado, ¿cierto? Y entonces la palabra del Señor nos presenta que el Señor Jesús tiene tal potestad de perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y estaba pensando cómo nosotros pecamos y no nos damos cuenta, ¿cierto? Y muchas veces nuestra vida espiritual se empobrece, se vuelve enferma, como el paralítico. Uno encuentra en la Escritura muchas historias de personas que por el pecado quedaron muy mal, atados, porque el pecado engendra más pecado, engendra la muerte, engendra como esa potestad de Satanás. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en San Mateo, el capítulo 8, del verso 28 al 34, nos habla la historia del Gadareno, que dice la palabra del Señor que era un hombre que por el pecado se había vuelto esclavo del pecado y que ya no solamente era que pecaba, sino que ya en él habitaban legiones, ¿cierto? Y por esas legiones que habitaban en él, entonces ese hombre habitaba en el cementerio, ya estaba desvestido, lo tenían que agarrar con cuerdas, imagínense cómo estaría de maltratado, al sol y al agua, porque el enemigo hace eso. Por eso dice la palabra del Señor que Satanás vino, ¿a qué, hermanos? Y a destruir al ser humano, ¿cierto? Entonces, fíjese cómo el pecado desordena el pensamiento. Este hombre que estaba endemoniado estaba loco, estaba desubicado, estaba desorientado. Cuando el hombre vive bajo el pecado, vive de esa manera, desorientado, desubicado, ¿cierto? La gente le temía. Cuando yo estaba estudiando esta historia, me llamó mucho la atención porque dice la palabra que el Señor llegó a esa región y entonces estaba el Gadareno y pues claro, viene el Señor que perdona, que restaura, que da vida al ser humano, que ordena al ser humano y ve
a este hombre en esa condición. Y entonces reprende a los demonios y los demonios se van a como un hato de marranitos, ¿cierto? Haga de cuenta como si eso hubiese pasado en un lugar lechero donde hay vacas, ¿cierto? Y las vacas no aguantan esos demonios que tenían atormentado a ese hombre. Fíjese cómo es el pecado que destruye de esa manera al ser humano, ¿cierto? Todo con lo que puede cargar un ser humano cuando vive bajo el pecado. Y los hombres de esa región se enojaron y dijeron, Señor, váyase, váyase Jesús, no lo queremos, porque imagínese, era la economía, es como decir que aquí en un lugar lechero se van todas las vacas lecheras por un abismo, ¿cierto? Se destruyó la economía de la región a causa de la liberación. Pero ¿cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale el alma de un ser humano para Dios, cierto? Vale más que la economía de toda una región, es lo que el Señor también está diciendo. O sea, vale mucho. Y el Señor hace lo que sea. Pero es necesario que nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, creamos que Él es misericordioso, pero además tiene tal potestad de perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Pero también es importante que nosotros podamos discriminar o discernir cuando nosotros estamos pecando. Porque muchas veces pasa, hermanos, que nosotros no discernimos. ¿Qué problema? ¿Cierto? ¿Cuán importante es discernir? De pronto yo no sé, me imagino que Robert, que ha hecho panes, sabe de eso. Cuando se cierne la harina, ¿cierto? Eso es discernir. Se echa la harina y se cierne, se cierne. Cuando menos pensamos, las impurezas quedan en el cernidor y la pureza. Eso es discernir. Nosotros tenemos que aprender a discernir nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Es engañoso. Y posiblemente nosotros nos llamamos cristianos, pero nuestro accionar no es cristiano, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros seamos libres del pecado. Porque imagínese usted una persona bien sedienta, así, yo no sé si a usted alguna vez le ha dado sed, a mí me ha dado sed y no he tenido agua. Eso es impresionante. La boca literal se seca y usted anhela, anhela y se desespera, ¿cierto? ¿Y qué tal una persona sedienta con el agua al lado? ¿Cómo? ¿Cierto? Eso es insólito. ¿Cuántos creyentes, mis hermanos amados, hay que viven en el pecado con el agua al lado? ¿Cierto? La palabra del Señor dice, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. ¿Qué le pasa? De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, esa agua que lo liberta y que le da vida. Porque hay algunos creyentes que se la pasan reprimiendo. ¿Y usted sabe qué es reprimir? ¿Quién puede decirme qué es reprimir? Contener, guardar, retener, ¿cierto? Entonces se la pasan reprimidos, ¿sí? Pero el que está reprimido tiene adentro, y esa no es la obra del Espíritu. Porque la obra del Espíritu, dice la palabra del Señor, que es esa obra que nos purifica y nos da una limpia conciencia. Y fíjese que cuando uno tiene una limpia conciencia es muy bonito, es muy lindo, porque yo me acuerdo con algunas cosas del mundo que me atraían, que en esos días que yo me convertí, el Señor pues me dio la limpia conciencia y yo pude discernir que era la limpia conciencia. Y la limpia conciencia es que usted, pudiendo hacer eso, ya no lo desea, ya no lo necesita. Siente que su conciencia está tan limpia que es mejor estar limpio. ¿Sí? Como cuando usted tiene un vestido y literal nos visten de él, ¿cierto? Entonces el vestido tan limpio que usted dice, no, yo por ahí no va a pasar, ese charquero, yo qué me voy a meter ahí.
y mejor se va por otro lado, porque no le interesa. Esa es la limpia conciencia. En cambio, el reprimido está, ay, yo no quiero pasar, pero ya voy, ay, no quiero pasar, y se va. ¿Cierto? Y hay algunos creyentes, mis hermanos amados, que están reprimiendo. Primero porque no disciernen que están pecando, porque creen que lo que viven es normal, o que es natural, o que eso está bien, ¿cierto? Porque no se han mirado en la perfecta ley, en la ley de la libertad. Pero el verdadero cristianismo no es una represión. El verdadero cristianismo es una liberación, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice San Mateo, a ver si me lo pone el hermano Felipe, San Mateo 15, el verso 11. Esta historia están los fariseos enojados, porque los discípulos están comiendo, pero los discípulos están comiendo con las manos sin lavar, ¿cierto? Hay cristianos que son como los fariseos, oiga pues, son como los fariseos, ¿cierto? Que se ponen unas cargas y le ponen unas cargas a los otros, que le ponen un montón de cuidado, un montón de cosas que no son. Y a lo que realmente le tienen que poner cuidado, a eso no le ponen cuidado. ¿Sí ve? Mire, hagamos un paréntesis aquí. Fíjese que la Biblia, la palabra del Señor, nosotros la tenemos de todas maneras. En esta semana le pasé un audio a unos hermanos, porque me pareció hermoso. Búsquese el audiolibro de Primera de Pedro y escúchelo para que usted se deguste. No tiene que leer, puede escuchar. Pero fíjese usted que la Biblia, el libro, lo tenemos en físico, lo tenemos en el celular, como yo lo tengo, ¿cierto? Lo tenemos en YouTube. Algunos lo tienen en un cuadro, ¿cierto? Está el versículo ahí puesto, ¿cierto? ¿Qué es lo santo? La cosa. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es, hermanos? La palabra. ¿Y qué es lo importante? ¿Tener la palabra en el libro, en el cuadro, en el celular o dónde? En el corazón. Pero fíjese que a veces uno le pone problema a lo que no hay que ponerle problema. Tenga la palabra del Señor como usted la quiera tener, úsela, pero úsela para ponérsela en el corazón, como dice la Biblia, que el pueblo de Israel untó de la sangre los dinteles, ¿cierto? O sea, ponga esa palabra en su corazón. Si usted pone esa palabra en su corazón, el maligno pasa y no lo toca, porque en usted habita la palabra, ¿cierto? Entonces fíjese usted que los fariseos venían y pusieron problema al Señor Jesús, ¿cierto? Que porque los discípulos estaban pecando. Y el Señor les devuelve y les dice varias cosas, les dice dos. Les dice una en relación a honrar a padre y madre, ¿sí? Y con eso, porque resulta que los fariseos decían, no, usted dé la ofrenda, o sea, venga, dé la ofrenda. Y si esa es la plata que usted tiene para darle a sus papás para honrarlos, entonces no, con que dé la ofrenda todo está bien, invalidando el mandamiento de honrar a padre y madre, porque eran amadores del dinero, los fariseos. Y el Señor discernía el corazón. Es que ese es el tema, hermanos. Nosotros podemos mostrar una cara, hacer un montón de cosas, pero el corazón lo discierne Dios. Entonces, si el corazón lo discierne Dios, ¿qué es lo que tenemos que guardar? El corazón, limpiar el corazón del pecado, ¿cierto? Entonces, fíjese que cuando ellos empezaron a decir eso, el Señor les devolvió. Y les dijo, realmente ustedes tienen cargas y están llenos de pecado. Porque lo que contamina al hombre no es lo que está afuera. No. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, o sea, la palabra. ¿Y la palabra de dónde sale? Del corazón. Fíjese la importancia que el Señor Jesús nos dice que tiene el guardar lo que está dentro, en limpiar el corazón, porque ya la palabra del Señor nos dice que el corazón es como una casa, que cuando ella está limpia, barrida, limpiecita, pero está vacía, ¿qué le pasa?
A ver, los lectores de la palabra. ¿Qué le pasa a la casa que está limpia, barridita y está vacía? Vienen otra vez los demonios, el pecado, a querer habitar. Y si la casa está vacía, viene y toma. Y a veces hay cristianos que la casa está limpia, vacía, pero es el problema que está vacía. No, mi casa no puede estar vacía. Mi casa tiene que estar llena de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios está, la Biblia dice, el Señor diciéndole a Pedro, déjate lavar los pies. Ah, no, yo no me voy a dejar lavar. Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no, lávame todo. Y le dice, no, porque tú ya estás limpio por la palabra. O sea, la palabra me limpia el corazón. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué, muchachos? Con guardar la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de que la palabra nos lave, nos limpie, habite en nosotros, ¿sí? Para que nuestro corazón sea purificado, ¿sí? De obras muertas. Entonces, fíjense cómo hay creyentes que viven como no deberían vivir, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos enseña Pedro, una de las cosas que nos enseña. Entonces, ¿vamos a ir a crucificar a Cristo cada rato? No. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando te bautices ya. Pero tienes que tener una limpia conciencia para con Dios. No es para con el pastor, no es para con los hermanos. No es mostrar una cara aquí y ser otra manera. No, es que Dios está en todo lugar y es necesario, hermanos. De verdad, es necesario que nosotros tengamos una limpia conciencia para con Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Vamos a leerlo. Vamos a esperar que el hermano nos lo ponga. Dice, ¿de dónde? Mire, esto no está escrito para el inconverso, esto está escrito para el cristiano. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos? En el matrimonio. ¿Sabe por qué el Señor le dio permiso a Moisés de dar carta de divorcio? ¿Por qué, hermanos? Por la dureza del corazón. ¿Y qué es la dureza del corazón? Vaya, mire usted lo que dicen los salmos, que el pueblo de Israel tuvo que caminar en el desierto todos esos años. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Y la dureza del corazón qué era? Que pecaban y pecaban y pecaban contra Dios. Fíjense. De tal manera que a veces hay contiendas, hay divisiones, hay pleitos por la dureza del corazón. O sea, por un corazón no arrepentido. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Fíjense, nosotros tenemos unas pasiones que combaten ¿en dónde? En vuestros miembros. Fíjese, esas pasiones hay que sujetarlos. El siguiente, hay que sujetarlos. Dice, codiciáis y no tenéis. Miren, a veces hay personas que se la pasan codiciando el esposo de otra, la esposa de otro. Fíjese, la plata que tiene el otro. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis, pero no es matar que mató del todo. La palabra del Señor dice que cuando murmuramos estamos matando. Cuando nosotros no amamos como Caín, estamos matando, ¿cierto? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. El siguiente, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo le pido al Señor que cambie mi esposo, yo le pido al Señor que trabaje en mí, que me quite este pecado. Pero mire por qué. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Siguiente. O almas que, qué difícil, ¿cierto? O sea, esa es una reprensión.
Porque muchas veces nosotros adulteramos el cristianismo. Porque hacemos una mezcla. Eso es el sincretismo. Y el Señor en la Escritura tiene muchos textos donde habla del sincretismo y dice, eso es un pecado. Si usted mira desde la antigüedad, el pueblo de Israel, ¿por qué pecaban? Porque hacían sincretismo, porque se unían con las mujeres de los paganos, ¿cierto? Y venían las culturas paganas y deterioraban la santidad. Y en el pueblo de Israel uno mira Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Es una carta a una iglesia que hace sincretismo, o sea, que une una cosa con la otra y como si nada. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú tienes amistad con el mundo, estás enemistado con Dios. Aunque te nombres cristiano. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero el Señor nos ama. Lo importante aquí no es hablar del poder del pecado, sino del poder del gran amor del Señor. Ahorita yo me gozaba y le decía a mi esposo, esos son los versos que más me gustan, Romanos 8, me encanta. Hay una canción con esa ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada me va a separar del amor de Dios. Ni el pecado, ni las pasiones que posiblemente me habitan y me están atormentando. ¿Cuántos creyentes hay que viven con una lucha? Haga de cuenta como la mujer que tenía el flujo de sangre. 12, ¿cuántos eran? 12 años. Eran muchos años, yo no me acuerdo ahorita cuántos. 12, gracias mi amor. Entonces, 12 años cargando con eso. Y uno ve a esos creyentes que son como pobrecitos, como no puedo, ordénese, porque sí hay posibilidad. No para reprimir, sino para ser libre del pecado. O sea, hay que probar la benevolencia del Señor. Sí. Por eso el Señor hizo milagros en los que metió el perdón, para que los hombres vieran. Y ese milagro es específico y es especial, porque lo que el Señor hizo fue decir, vea, mire, para que se dé cuenta que yo tengo potestad sobre el pecado, este hombre se para y se paró como señal, no a los que estaban ahí solamente, señala a todos los que leemos la historia y nos acercamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Aunque pequemos, nosotros tenemos una entrada libre por su sangre y el Señor nos limpia la conciencia, pero nos tenemos que acercar al Señor. Tenemos que ser verdaderos, gloria al Señor. Vamos a estudiar rápidamente 1 de Juan capítulo 1. Vamos a leer del verso 8, hermano Felipe me lo va poniendo. Y vamos a mirar, porque es que la palabra tiene la medicina, hermanos. Agarremos la medicina, el antídoto del pecado. La palabra del Señor lo tiene. Dice, si decimos que no tenemos pecado, mire, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí, hermanos, esto es muy importante, porque puede ser que usted se cree muy limpio, pero fíjese que yo veo que uno no es tan limpio. Es que realmente el ser humano no es limpio por sí mismo. Entonces, todos los días necesitamos acercarnos al Señor. Todos los días necesitamos buscar la purificación de nuestras almas y de nuestro corazón. Y entonces por eso dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, vean, nos engañamos a nosotros mismos. Y fíjese, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo Jesús es la verdad, ¿cierto? Si yo digo que no tengo pecado, realmente la verdad no está en mí. Mire, si confesamos nuestros pecados, entonces el primer punto es aprender a confesar mi pecado. Porque hay quien hace lo malo y hace lo malo y los hermanos lo ven y se quejan, los hermanos, porque fíjese una cosa, hermano, no hay nada
que esté encubierto, que no salga a la luz. Créalo. O sea, yo cada vez que veo eso, digo, tu palabra es verdad, Señor. Porque aquellas cosas que nosotros hacemos en oculto, el Señor las revela. Pero lo importante no es que el Señor las revele. Lo importante es que el Señor nos revele, ¿cierto? Nos muestre que nosotros tenemos pecado y que hay que cambiar, ¿cierto? No, que no sigamos contumaces. Mira lo que dice entonces, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al pastor? No. ¿A quién, hermanos? Y si nosotros volviéramos, no me la vaya a pasar, hermano Felipe, si nosotros volviéramos a Santiago, fíjese que Santiago nos dice, piden mal, porque piden para sus deseos, no para sus almas. Porque a veces nosotros pedimos y pedimos cosas, Señor, dame que cambie, dame la bendición, libere. No decimos ni siquiera que me libere, sino que cambie el otro, que el otro mejore. O Señor, dame el carro, mira la necesidad, salva no sé quién. Y bueno, un montón de cosas. Pero la palabra dice, si nosotros nos acercamos y confesamos al Señor. Cuando nosotros vemos las historias bíblicas, la historia bíblica nos muestra que no hubo ninguno que se acercara al Señor con verdad, confesando sus pecados, que no alcanzara la misericordia. Todos alcanzaron misericordia. Todos. Y es cierto que tenemos una concupiscencia. Oiga, a todos, aquí ninguno nos salvamos de esa concupiscencia. Nos habita. Eso es lo que combatimos. Pero si yo llevo eso al trono de la gracia y le pido al Señor y le confieso, Señor, aquí delante de ti yo desnudo mi corazón. Y sí, Señor, es que me dan urgencias de adulterar, me dan urgencias de hacer lo malo, pero con una sana conciencia. Porque una cosa es decir eso y otra cosa es, ¿cierto? Decirlo y ya, de corazón, Señor. Pero yo te pido que me libres de tentación. Cuando usted lee el Padre Nuestro incluye esto. Dice, líbranos ¿de qué? De la tentación, del mal. Mira la importancia de saber orar. No es pedir para nuestros placeres. Es pedir como conviene, porque si Cristo habita en usted y lo hace libre, usted está tranquilo. Y tenga o no tenga, usted está satisfecho. Créalo, está satisfecho y está en paz con Dios. Fíjese que cuando el ser humano no está en paz con Dios, está angustiado. Esa es la angustia que te recorre por todas partes, porque no estás en paz con Dios, te angustias. Pero si tú estás en paz con Dios, todo marcha bien, ¿cierto? Todo marcha bien. Entonces, fíjese pues, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel. La Biblia dice, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Es decir, Él siempre está ahí, porque es nuestro abogado. Gloria a Dios. ¿No le parece muy lindo? Usted puede recurrir al Señor en cualquier momento y Él siempre lo va a escuchar, porque Él no ama el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Sí ve? Entonces dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y hay otra parte, para limpiarnos ¿de qué? Porque muchas veces necesitamos el perdón, pero necesitamos limpieza en el corazón. Porque a veces el corazón no está limpio. ¿Sí? Ese es el problema. Que a veces el corazón no está limpio. Y hay dentro del corazón cosas malas que no agradan al Señor. Y lo tienes ahí guardado. Eso que contamina está ahí. Pero si tú se lo muestras al Señor y dices, límpiame, Él es fiel. O sea, ¿qué es alguien fiel? Que está ahí permanente, ¿cierto? Para perdonarte y para limpiarte. Mire qué bonito es el Señor. Es urgente que nos limpiemos, hermanos, de los enojos,
Yo me he estado pensando todo esto y diciendo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien y no. Es solamente imaginación nuestra. Es solo imaginación. Y el Señor dice, hazte sendas derechas. Que no está bien tu hogar, que no está bien tu vida, hazte una senda derecha. La puedes hacer porque tienes el respaldo del Señor. La puedes hacer, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted. Dice, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Síganme mostrando ahí los versículos, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Y su palabra qué? No está en nosotros. ¿Sí ve? ¿Y qué es lo que guarda nuestro corazón? La palabra. Oiga. Entonces, a veces hay creyentes que hasta quieren engañar a Dios. ¿No le parece a usted eso muy loco? O sea, que yo hago lo malo y quiero venir a mostrar y presentar sacrificio, ofrenda a Jehová, que Él no se agrada. Pero hermano, lo bueno es que el Señor es nuestro abogado. Él no está aquí juzgándote. Y esta palabra, yo le he orado al Señor mucho y siento de parte del Señor que no es un juicio, para que te des cuenta, no es un juicio, es el gran amor de Dios que te trajo a este culto, para que escuches la palabra y retrocedas tu pie del mal camino. Gloria al Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado. ¿Qué es un abogado? Es un defensor. Porque usted tiene unas luchas internas que usted necesita un abogado. A alguien que lo defienda, a alguien que ponga en orden las cosas y que te ponga en limpio. ¿Sí ves? Entonces, por eso el Señor es nuestro abogado, ¿sí? Para con el Padre, a Jesucristo, el justo, siga hermano. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, siga hermano. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, o sea, su palabra. Continúe. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y es que, hermanos, a veces nosotros vivimos como los incrédulos y estamos mintiendo. Y la verdad no está habitando en nosotros. No, que sea hoy el día para decir, Señor, límpiame. La siguiente, hermano. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Continúe. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjese usted que si yo apago las luces, llegan las tinieblas, pero la tiniebla y la luz no están juntas. ¿Qué es lo que tienes adentro, hermano? ¿Tinieblas o luz? Porque a veces nosotros parece que andamos en tinieblas. Y fíjese que sí, es sencillo el ejercicio. Si yo apago la luz, llegan las tinieblas, pero se va la luz. Y si está la luz, se van las tinieblas. O sea, no puede, no hay comunión entre Satanás y Cristo, entre el pecado y la santidad. No. No puede decir usted, hoy estoy bien y mañana estoy mal. No. Porque a propósito que en Apocalipsis dice que los tibios, ¿qué pasa?
los vomitará, ¿cierto? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Y fíjese que estaba yo meditando, ese aborrecer es el que está en pleito continuo con el otro. ¿Cuántas veces, hermanos, en la casa nosotros tenemos a alguien con quien estamos en pleito continuo? Alguien, el esposo, la mamá, yo qué sé, no. Nosotros tenemos que guardarnos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay, mire, tropiezo. ¿Usted quiere ser un buen cristiano? Mire la palabra. Mírese en la palabra. Por eso la estamos leyendo. Porque es la palabra, porque es el espejo. Sí, es el espejo. Usted se está mirando en este mismo momento. Yo me estoy mirando en esta palabra, ¿cierto? El que ama a su hermano, ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su vecino, ama a los hermanos. Y amar es tratar bien. Y amar es vivir dignamente. Amar es vivir en limpieza, es darle lo mejor al otro. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ay Jesús, está en tinieblas. No está a media luz, hermanos, no. Si usted tiene problema con alguien, usted no está a media luz. Y qué pesar que se pierda. Yo no sé si a usted no le angustia. A mí me angustia. Que se pierda mi alma. Oh Jesús, no. Es que yo no concibo. Ahorita cantaban, un día sin ti. No, es como un día sin luz. ¿Sí? No puedo vivir sin ti. No es una canción, es una realidad. Yo no puedo vivir sin el Señor. Entonces, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe, mire, a dónde va. Y posiblemente alguno aquí no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, se siente encartado, mire, porque está en tinieblas. Dice, porque las tinieblas lo han enceguecido. Os escribo a vosotros, hijitos. Mire cómo nos trata el Señor. Por eso esta palabra es una palabra de amor, de exhortación, pero de amor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, ya estás limpio, no vivas como atado. No vivas como un incrédulo porque no eres. Eres un hijito. ¿Usted sabe lo que es un hijo? En estos días yo le decía a uno de mis hijos, mi amor, si yo pudiera dar la vida por usted, yo lo haría. Mi hijo es algo especial. Todo el día, yo todos los días, todo el día pienso en mis hijos. Y siento una urgencia. Y el uno me escribe cualquier situación. Ya, mi amor, ya miro. Me levanto. A veces me trasnocho y sé que me tengo que levantar, hacerle el almuercito. Me levanto con sueño, con cansancio, pero es mi hijito. Y la Biblia dice, si vosotros siendo hombres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no te va a dar lo que tú necesitas? La liberación de tu corazón, de tu conciencia limpia. ¿Cómo? El Señor, ¿cómo no te lo va a dar? ¿Cómo no te va a dar la paz que necesitas en tu hogar? ¿Cómo no te lo va a dar? Pero de pronto es que tu corazón es duro. De pronto es eso, que te has acomodado y que te has acostumbrado a vivir en el pecado. Pero eso no se puede, hermanos. Nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir en el pecado. Como en una de las iglesias donde estuve una vez, iba yo por el barrio. Y pasé por un lado que nunca pasaba y había un hermano fumando. Y entonces el hermano tenía el cigarrillo y apenas me visque. Ah, fíjese usted, yo pensé, ahí se quemó la colita porque lo puso por acá. Qué pesar. Qué pesar. Porque a veces nosotros creemos que se trata de eso. No.
Es que el Señor es santo. Pedro dice, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Si invocáis por Padre al que sin acepción de personas, Él juzga. Todo lo que se hace, Él lo juzga. Tienes que ser santo, porque es que tú eres hijo. Tienes que ser santo. Eso no es una elección, eso es una bendición. Ser santo es una bendición. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, no está en él. Y yo pienso, hermanos, que es urgente para nosotros meditar. Estaba pensando que la palabra del Señor nos presenta la iglesia de la Odisea. Yo pienso que hago parte de esa época de la iglesia de la Odisea, pero no quiero ser como la iglesia de la Odisea, porque es una iglesia tibia, que se cree rica y es pobre. Es una iglesia que se cree sana y está enferma, y que le falta ungüento. Y posiblemente nosotros estamos como muy acostumbrados a todo tan bueno, y ya que somos nosotros los pentecostales, nosotros que tenemos el evangelio, la verdad, pero se vuelve solo una palabra y no una vivencia. Ese es el pero, ese es el pero. Pero el Señor nos insta entonces a que nosotros examinemos nuestro corazón. Por eso el salmista aprendió y dijo, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón. Allá, cuando nadie me está viendo, Él me está viendo. Y de su ojo no te escapas, no nos escapamos del ojo del Señor, no nos escapamos. Pero precisamente, Santiago capítulo 4, verso 7, hermanos, dice, someteos pues a Dios. Fíjese el paso. Pedir perdón, arrepentirnos de corazón, tener una conciencia limpia para con Dios, someternos a Dios. Y ese es un tema muy bonito, porque cuando usted ya es consciente de lo malo que hace, usted sabe que en usted hay una concupiscencia, hay algo que como que lo lleva, ¿cierto? Pero cuando usted ya es consciente, usted empieza a poner eso en mano de Dios. Y en su día a día, Señor, me someto. Esto que quiero hacer no lo voy a hacer. Reténme. Líbrame de la tentación. Líbrame del pecado. No dejes que caiga en esto. Señor, esta es mi lucha de todos los días. Me pone la cascarita. Vamos a decirlo así, el esposo o la esposa a veces pone la cascarita y lo usa Satanás para hacernos daño. A veces pasa, pero fíjese usted que cuando yo ya caigo en cuenta, entonces yo me someto. ¿Qué es someternos? Sujetarnos, ¿sí? Como el estudiante que dice en la clase, todos se portan mal, pero yo voluntariamente me voy a portar bien. Eso es someterse, ¿sí? Me voy a someter, no a los hombres. No es al pastor, no es al de la directiva, no, me voy a someter a Dios. Y la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque hay que resistirlo, no caer en el pecado, pero con conciencia y diciendo, rogando, suplicando, Señor, límpiame, Señor, guárdame, Señor, cúbreme, cierra mi boca para que yo no diga palabras feas, ayúdame a que yo no me enoje. Y si hay que orar todo el tiempo, hay que orar todo el tiempo, porque hay que estar en oración todo el tiempo. La Biblia dice que si nosotros oramos, no entramos en tentación. Fíjese eso. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y huirá de vosotros. Entonces ya mi lucha no va a ser carne contra pecado o carne contra carne, sino lo espiritual contra la carne, porque ya será Cristo en mí la esperanza de gloria. Y cuando yo responda, ya no respondo yo, responde Cristo por mí. Entonces por eso dice que el diablo huirá de nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, tenemos que orar. Pero no lo piense como
Sí hay que orar. Vea, tenemos que orar. Estamos en un tiempo en que los cristianos tenemos que orar. Porque cuando yo oro, me fortalezco en el Señor. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. No han orado, oren para que no entren en tentación. ¿Tienen luchas? Oren. Y a veces nosotros entramos en tentación porque de verdad no oramos. Pero cuando usted ora, cuando usted entra en el secreto del Señor, es su Padre Celestial que ve en lo secreto, le va a recompensar en público. ¿Cierto? Y esa recompensa es que usted ya no va a obrar bajo la carne, sino va a obrar bajo el Espíritu. Y eso se va a ver y va a ser notorio, como el testimonio del paralítico, que fue notorio a todos los hombres. Gloria al Señor. Entonces dice, acercaos vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque a veces tenemos doble ánimo. A veces queremos ser muy cristianos y otras veces no. Esa es una lucha de la carne. Pero esa purificación del corazón solo se puede, hermanos, si nosotros entramos a la presencia del Señor. Solo se puede si entramos a la presencia del Señor. Y yo pensaba en estos días, ¿qué tendrá el Señor con la iglesia? Porque si usted mira, el Señor nos viene hablando que nos purifiquemos, que nos limpiemos. Cada una de las ovejitas, aquí todos sabemos qué tenemos, pero qué bueno decirle al Señor, yo quiero ser una casa limpia, ¿cierto? Que tú puedas habitar. Porque entre otras cosas, hermanos, y para finalizar, la palabra del Señor presenta nuestro ser como el templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es muy lindo. Es el templo donde se adora. Es el templo donde se exalta. Es el templo donde hay encuentro. Donde Samuel tuvo un encuentro con el Señor. Dormía en el templo. Y ahí hubo el encuentro. Usted no necesita ir a un templo. Usted es el templo. Limpie el templo. Limpiemos el templo. Seamos templo. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor, Pedro dice, vosotros, piedrecitas vivas. Él es la piedra angular. Él es el fundamento. Pero usted y yo somos piedrecitas vivas. No es una piedra muerta. Usted es una piedra viva. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted tiene una vida especial que Dios le dio. Usted es muy especial. Usted, hermano, es muy amado. Hermana, usted es amada. Somos amados. Él nos ama. Hermanos, esta palabra es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que usted sea mejor. Es para que usted sea santo. Permita que esa palabra haya cabida en su corazón y produzca el efecto. No pequemos más. Propongámonos en nuestro corazón a ser limpios. ¿No le parece muy lindo? Uno se propone tantas cosas en la vida, ¿cierto? Uno se propone, la casa, Señor. Uno se propone, el estudio, Señor. Se propone tantas cosas, por ejemplo, criar los hijos. Pero qué bueno entre todo eso hacer lo que dice la palabra del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Pero busca lo importante. Propongámonos ser santos como nuestro Padre es santo. Amén.